No es una metáfora, no es una alegoría de la fe, no es una ficción para inspirar o asustar a alguien. Es verdad, sin corazón, desnuda, como una cuchilla afilada. Dios le dijo al hombre: toma a tu hijo, único, a quien amas, y sacrifícalo. Un hombre acepte. No discutió, no lloré, no gritó, ¿por qué? Él solo levante, y cogió el cuchillo. La noche fue transparente. Es como si todo estuviera congelado. Ni una sola hoja se movió, ni un solo grano de arena se movió, como si el aire tuviera miedo, que será testigo de lo que no debe ser. Abraham estaba sentado a la entrada de la tienda. Miré en las brasas, viejo con las manos, que sabían cómo construir, cómo bendecir, y ahora tenían que matar. Junto a Isaac dormía, calma, profundamente. Solo los niños duermen, los que saben. Con ellos está el Padre, y Dios, muchacho, alegría, milagro. Una promesa que ha pasado por décadas. Se rió recientemente, recogiendo leña. No es una metáfora, no es una alegoría de la fe, no es una ficción para inspirar o asustar a alguien. Es verdad, sin corazón, desnuda, como una cuchilla afilada. Dios le dijo al hombre: toma a tu hijo, único, a quien amas, y sacrifícalo. Un hombre acepte. No discutió, no lloró, no gritó, ¿por qué? Él solo levante, y cogió el cuchillo. La noche fue transparente. Es como si todo estuviera congelado. Ni una sola hoja se movió, ni un solo grano de arena se movió, como si el aire tuviera miedo, que será testigo de lo que no debe ser. Abraham estaba sentado a la entrada de la tienda. Miré en las brasas, viejo con las manos, que sabían cómo construir, cómo bendecir, y ahora tenían que matar. Junto a Isaac dormía, calma, profundamente. Solo los niños duermen, los que saben. Con ellos está el Padre, y Dios, muchacho, alegría, milagro. Una promesa que ha pasado por décadas. Se rió recientemente, recogiendo leña. Y luego salió, y esperó el amanecer. Mañana irá a la montaña, con mi hijo, con un cuchillo, y con fe, que ahora huele a humo y sangre. Salieron antes del amanecer. Abraham, Isaac y 2 sirvientes que no sabían a dónde iban, y que no están destinados a llegar al final. Los senderos estaban polvorientos, el cielo está despejado, el aire es tan silencioso que cada paso sonaba como un latido del corazón. Abraham caminó mirando hacia la tierra, despacio, como si cada paso le arrancara un pedazo de alma. Tenía un cuchillo, envuelto en tela, y un asador de carbón. Nadie preguntó por qué. Junto a él está Isaac, el niño al que Dios le dio el nombre. Isaac significa risa, pero en estos días no se rió. Caminaba sonriendo a su padre. Le cogí la mano. Hablaba de pájaros, sobre las montañas. Dios creó la luz y las estrellas. No lo sabía, lo que viene en el camino, tendido para la víctima. Abraham guardó silencio. No podía hablar. Sol, toma a tu hijo, único, y mátalo. Primera noche. Dormían junto al fuego. Los sirvientes se echaron a un lado. Isaac se acurrucó junto a su padre. Abraham no cerró los ojos. Estaba mirando al cielo. A mi hijo, manos a la obra, fuego. Y pensé, tal vez fue un sueño, tal vez me equivoqué. Dios, si quieres detenerme, detente ahora. Pero el cielo estaba en silencio. Segunda noche, el mismo silencio, el mismo dolor. Comenzó a recordar
cómo sostenía a Isaac cuando nació, cómo se rió. Nunca había recibido un premio. Cuando el niño dio el primer paso, cómo juró que daría su vida por él. Ahora tiene que dárselo. Tercera noche. Ya no sentía el cuerpo. El corazón se convirtió en piedra. La mente es un desierto. No lo sabía. Dios hablará. Pero él sabía. Tengo que llegar. La mañana del cuarto día se acercaron al pie de la montaña. Abraham se detuvo. Abrazó a su hijo. Se volvió hacia los sirvientes. Quédate aquí. Mi hijo y yo vamos arriba. Adoremos. No. Él creía. Esperaba. No sabía cómo, pero no lo dijo como un hombre. Y como padre, que reza a cada paso, Isaac se acercó. Tender la mano. Sonrió. Papá, déjame llevar la leña. Abraham entregó en silencio el tejido y comenzó a mirar como su hijo lleva la muerte boca arriba. Se levantaron lentamente. Las piedras se desprendían de debajo de sus pies. El viento se hizo más fuerte. La montaña es más empinada. Abraham caminaba detrás. Siguió cada paso de su hijo, no porque temiera que se cayera, porque quería caer solo, alojarse, decir no, no puedo. Pero las piernas fuimos. En los hombros de Isaac hay un tejido de leña, pesado, pero no se quejó. Estaba orgulloso de que su padre le confiara esa tarea. No lo sabía, que lleva su muerte. La parte superior estaba vacía, tierra desnuda, polvo, cálculo, y el silencio, el mismo sordo, como esa noche, cuando Dios dijo, mata. Abraham se detuvo. Cerrar los ojos. Inhalado pro. Estaba poniendo piedras. Consecutivo. Despacio. Como si ese fuera el punto. En esta lentitud. Esperanza. Que Dios tendrá tiempo. Las piedras estaban calientes del sol. Se quemaron las manos. Pero Abraham no sintió. No estaba aquí. Estaba dentro de sí mismo. En la habitación negra, donde cada paso, dolor. Isaac estaba cerca. Miró. No lo hice. Empezó a entender algo, pero estaba en silencio, porque creía. ¿Papá? Sí, hijo mío. ¿Estamos construyendo un altar? Sí. ¿Dónde está el cordero? Silencio. Como un disparo, como un golpe. Abraham no respondió de inmediato. Miró al cielo, mucho tiempo, y luego dijo en voz baja, Dios tendrá un cordero, hijo mío. No mintió, pero su alma agriete. El altar estaba listo. Abraham tomó leña, los extendí suavemente, como si no estuviera preparando la muerte. Es paz. Estaba temblando, pero lo hizo todo, con cuidado, como un padre que pone a su hijo a dormir. Por Ul. Luego volví. Miró a Isaac, se acercó lentamente. Arrodillarse. Tomó sus palmas en las suyas. Frío. Pequeños. Hijo, ¿sí? ¿Confías en mí? Isaac asintió. Siempre. Abraham sacó las cuerdas. Las manos temblaban. Ató a su hijo. Calma, con dolor, con una oración, con tanta ternura, lo que parecía no se une, un abrazo. Isaac se acostó. Para leña, mismo, sin palabras, sin gritar, sin miedo. Solo estaba mirando a su padre. Y esperé. Isaac yacía sobre la leña, manos atadas, ojos abiertos. No lloró, no gritaba, no pidió ayuda. Él solo miró al cielo, a mi padre, para siempre. Abraham estaba sobre él, cuchillo en la mano. El corazón está en la garganta. La respiración es como una bestia acorralada. No sentía el suelo bajo sus pies. No oyó el viento.
Ni siquiera vio claramente a su hijo. Todo flotaba, como en un sueño, como en el infierno. Levantó el cuchillo, alto, sobre la cabeza, sobre la vida. Punto. Como todo el espacio del mundo, reducido a un punto, mano con cuchillo. Abraham esperó, hasta el último, al menos un susurro, al menos una señal, al menos lágrimas del cielo. Pero silencio. Miró a Isaac. El niño miraba a los ojos, tranquilamente, profundamente. Papá, haz lo que Dios dice. Y eso fue suficiente. Abraham se arrodilló, levantar la mano, y el cuchillo bajó. No como un golpe, como un acto, puro, cruel, sagrado. Ese fue el momento cuando la tierra no aguantara, si no hubiera intervenido Dios mismo. Y entonces hubo un grito en el aire. ¡Abraham! ¡Abraham! La voz era como un trueno, como un flash, como un clavo clavado en el pecho. La mano tembló. El cuchillo se cayó. Abraham se derrumbó junto al altar. Se ahogó en el aire. Es como si recién empezara a respirar. No levantes las manos sobre el muchacho. No le hagas daño. Ahora lo sé. Tienes miedo de Dios. Abraham abrazó a Isaac. Se cayó sobre él, como si tratara de proteger, de volver. Remoje de nuevo. Estaba llorando, como un niño, como un padre, como un hombre que acaba de pasar por lo imposible. Y en los arbustos había un cordero. Estaba tendido en matorrales espinosos, pequeño, blanco, cuernos enredados en ramas. No se movió, como si estuviera esperando, como si supiera por qué estaba aquí. Abraham levantó la cabeza. Las lágrimas aún no se han secado. La voz de Dios todavía sonaba en sus oídos. Se levantó, despacio, como alguien que acaba de salir de otro mundo. Se acercó a los arbustos. Miraba el cordero y entendí. Es un sustituto. Esto es misericordia. Es una señal. Se dio la vuelta. Isaac estaba sentado junto al altar. Las comunicaciones fueron retiradas. Estaba temblando, pero no había miedo en los ojos. Solo fe. Abraham tomó el cordero. Trajo al altar. Lo puse en la leña. Allí, donde hace un segundo yacía su hache. Hizo una víctima. De acuerdo con todas las leyes, de acuerdo con todas las reglas, con el corazón que ya no era lo mismo. El humo subió, despacio, limpio, y parecía incluso el cielo respiró con alivio. El silencio se hizo más suave, como la mañana después de una tormenta, como el perdón después del dolor. Dios habló de nuevo. Por no perdonar a tu hijo por mí, te bendeciré. Tus descendientes serán como arena en la orilla del mar, como las estrellas en el cielo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No era solo una voz, era un pacto nuevo, no relacionado con la sangre y con obediencia. Abraham abrazó a su hijo, fuerte, en silencio. Isaac puso su cabeza en el hombro de su padre. Y eso es todo. Lo que había entre ellos se quedó en silencio. El fuego se quemó, el humo se disipó, y el silencio cayó en la cima como una colcha. Abraham estaba de rodillas, no por cansancio, y de eso que el alma ya no podía levantarse de inmediato. El cuerpo obedeció, pero el corazón no. Isaac estaba sentado a su lado. Miraba al cielo. No lo hice, no lloré. Solo respiraba, profundamente. Es como aprender a vivir de nuevo. Estaban en silencio. Mucho tiempo. En este silencio no hubo dolor. Hubo pesadez, pero sin miedo. Isaac se levantó primero. Le dio la mano a su padre. Abraham la miró.
como si fuera la primera vez. Adopte, levante, y sentí, la vida sigue adelante, pero ya no es lo mismo. Descendieron lentamente, las mismas piedras, los mismos senderos, los mismos pasos, pero todo era diferente. Cada árbol parecía vivo, cada sonido es significativo, cada mirada de su hijo es invaluable. A los pies esperaban los sirvientes. Vieron, padre e hijo van juntos, el hijo está vivo. El padre es diferente. Nadie preguntó, pero todos entendieron. Algo pasó. Abraham no lo dijo, solo miró al cielo y dijo en un susurro, te oí, lo hice. Volvieron a las tiendas, como siempre, pero no como antes. Abraham se calló. Isaac es mayor. Ya no discutían con Dios, no buscaban señales. Ellos sabían, cuando todo se derrumba, tenemos que irnos. Hasta que Dios diga, basta. Han vuelto a casa. Nadie sabía lo que había pasado. Nadie preguntó. Pero todos sintieron. Padre e hijo ya no eran solo personas. Llevaban consigo el toque de Dios. Abraham nunca volvió a mirar a Isaac como antes. Él vio en él no solo un hijo, él vio en él misericordia. Guardado, perdone. A Isaac se ha vuelto más silencioso, profundamente. En su mirada vivía la sombra de aquella montaña, donde no todos se atreven a ir. Ha crecido, se convirtió en padre, es una continuación del pacto, pero en ella se quedó para siempre ese silencio atado, ese altar y esa cara del padre, con un cuchillo y lágrimas al mismo tiempo. Han pasado los siglos. La historia se transmite de boca en boca, de los padres. La historia donde Dios ordena matar, pero en el último momento dice, stop. Una historia que muestra, Dios no necesita sangre. Busca la fe y listo. Llegar al final y mantenerse limpio. Y un día, otro padre le di a mi hijo, pero entonces no sonó suficiente. El cuchillo no cayó en el polvo, se derramó sangre, porque la víctima de Isaac fue detenida, pero el sacrificio de Cristo fue aceptado. Abraham es un presagio, Isaac es la sombra, Cristo es el cumplimiento. Y hoy estamos contando esta historia no para horrorizar, y para recordar, la fe no son palabras, ese es el camino a seguir. Una víctima no es un asesinato, es el amor llevado al borde. Y Dios no olvida a los quien llega al final, incluso si las rodillas tiemblan. En esa montaña no queda sangre, es un pacto. Y cada vez, cuando alguien pregunta, ¿dónde está Dios cuando duele? Esta historia responde, en la montaña, con un cuchillo, y con voz que te detendrá,